Buenos días. Comenzamos el webinar Importancia de la prevención del deterioro cognitivo. Mi nombre es María Ángeles García y pertenezco al área corporativa de CEAFA, Confederación Española de Alzheimer y otras demencias. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que se han inscrito a este webinar y, por supuesto, al ponente que hoy nos acompaña y al que presentaré más adelante. El webinar de hoy, organizado por CEAFA y financiado por Novo Nordisk, está encuadrado dentro del proyecto Entornos amigables y solidarios con las demencias. En el año 2020, CEAFA impulsó la campaña de información y concienciación Entornos amigables y solidarios con las demencias, dirigida a sensibilizar a la sociedad en general y a colectivos y organismos en particular sobre los síntomas de alerta que permitieran identificar posibles casos de demencia. En 2022 iniciamos una segunda fase del proyecto en la que apostamos por una transformación del entorno, facilitando información y sensibilización sobre diversos aspectos que afectan a las personas con Alzheimer y a sus familiares cuidadores. Este año continuamos organizando webinars formativos. En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo pueden influir diferentes factores de riesgo y estilos de vida potencialmente modificables, como son los factores de riesgo cardiovascular, la dieta, el deterioro físico o el sueño, en el riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo. Como en otros encuentros, recordamos que el chat está abierto para que puedan hacer preguntas que serán respondidas por el ponente al finalizar las ponencias. A continuación, presento al ponente que hoy nos acompaña, Oriol Grau Rivera. Es investigador y neurólogo especializado en trastornos cognitivos en el Barcelona Beta Brain Research Center, jefe del grupo de investigación clínica y en factores de riesgo para enfermedades neurodegenerativas. Y además, trabaja en el Servicio de Neurología del Hospital del Mar. Su actividad investigadora se centra en la caracterización de la fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer, utilizando biomarcadores de imagen y fluidos biológicos y su relación con los cambios clínicos que se producen en esta fase de la enfermedad. Por favor, Oriol, puedes comenzar tu ponencia sobre la importancia de la prevención del deterioro cognitivo. Muchas gracias, María Ángeles. Buenos días a todo el mundo. Muchas gracias a EAFA por la invitación y a todas las personas que hoy se han conectado. Como comentaba María Ángeles, yo voy a hablar de la importancia de la prevención del deterioro cognitivo desde una perspectiva de factores de riesgo modificables, pero quería empezar también con un poco de contexto en la actualidad de lo que es el campo del Alzheimer, que se está moviendo muy rápido y que, como seguramente sabrán, pues hay novedades muy importantes en cuanto a los tratamientos, ya que recientemente, no hace pocos días, tuvimos la buena noticia de que se había, emitido un informe favorable para autorizar un nuevo fármaco, lecanemab, para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en Europa. Y esto, pues aunque aún tardará un tiempo, pues abre la puerta a poder disponer por primera vez de un tratamiento que pueda ralentizar de manera significativa, modificar el curso de esta enfermedad. De todas maneras, quería un poco poner este contexto porque aunque en un futuro no muy lejano podamos disponer de este fármaco, la prevención continúa siendo un tema muy importante y que no se debe perder o restar importancia a la prevención, puesto que, en primer lugar, estos fármacos irán dirigidos a personas que ya tienen deterioro cognitivo, por lo tanto, la prevención continúa siendo importante. Y porque incluso si aparecen nuevos fármacos que actúen a nivel preventivo, seguramente pues habrá que hacer servir múltiples estrategias que no son mutuamente excluyentes. Con lo cual, el tema de la prevención creo que es importante y continuará siendo importante en el futuro. Entonces, ahora, perdón, aquí. Este es un poco el guión de los temas que voy a abordar. Voy a hablar un poco de demencia y Alzheimer desde un punto de vista más genérico para asegurar que todo el mundo pues, tenga un poco la información necesaria para seguir la charla, de la epidemiología de la demencia, de cuántos casos de demencia hay no, actualmente, cuál es la previsión, las amenazas y las oportunidades. También hablaré de factores de riesgo para la demencia, de lo que son las intervenciones multidominio, que explicaré más adelante, y un poco de las perspectivas de futuro y las conclusiones. Entonces, en cuanto a demencia y Alzheimer, a empezar pues la charla situando un poco el tema, ¿no? Y lo que es el deterioro cognitivo y la demencia, aunque pues, entiendo que es una audiencia que ya está muy familiarizada con estos conceptos, pero no está de más revisarlo, ¿no? Porque a lo largo de la vida
es normal que, ¿no? De manera fisiológica nuestra capacidad cognitiva vaya cambiando, ¿no? Durante los primeros años nuestro cerebro va madurando y vamos adquiriendo, vamos mejorando nuestras capacidades cognitivas, ¿no? De memoria, de funciones ejecutivas, de otras capacidades de lenguaje hasta alcanzar un punto, digamos, de madurez y luego, llegado un cierto punto de la vida, es normal, es fisiológico que las capacidades cognitivas puedan ir disminuyendo, igual que también disminuye pues, nuestra fuerza física o nuestra capacidad de resistencia física o igual que pues, otros órganos, además del cerebro, pues pueden sufrir un cierto declive en sus funciones, como el riñón, el corazón, los pulmones, pues el cerebro también pues es normal que poco a poco su función vaya cambiando con la edad. Ahora bien, cuando este declive se desvía del que esperamos para una determinada edad y nivel educativo, ¿no? Esta línea roja, es cuando hablamos de deterioro cognitivo. Entonces, cuando nosotros ya podemos detectar que este deterioro cognitivo se desvía de manera significativa de lo que es la trayectoria normal, es cuando hablamos de un deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo leve quiere decir que hay un problema cognitivo, pero que este problema cognitivo no impide hacer una vida autónoma. No obstante, en cuanto al deterioro cognitivo, si este deterioro cognitivo sigue progresando, como es esperable en una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer, cuando este deterioro cognitivo ya llega a un determinado punto, esto afecta a la autonomía de la persona. Esta persona ya deja de ser 100% autónoma y empieza a necesitar ayuda de otras personas. Y aquí es cuando entramos en lo que llamamos la fase de demencia. Demencia es cualquier deterioro cognitivo que implique una pérdida de autonomía. ¿Y cuáles son las causas de la demencia? Pues la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, que explica en torno a 2/3 de los casos de demencia, pero no es la única. También pues, hay un porcentaje importante de casos que son debidos a patología vascular o a otros tipos de enfermedades neurodegenerativas como demencia frontotemporal, demencia con cuerpos de Lewy o otras más largas. Y también es importante destacar que frecuentemente estas enfermedades pueden coexistir. Eh, que muchas veces pues, las formas puras de estas enfermedades no son tan frecuentes, sino que con frecuencia nos encontramos, si miramos, digamos, series de autopsias de personas que han fallecido con demencia, que a menudo encontramos más de una patología en el cerebro de estas personas. Pero la presencia de enfermedad de patología tipo Alzheimer es sin duda el hallazgo más frecuente. ¿Y qué entendemos por enfermedad de Alzheimer? Porque este es un concepto que ha ido cambiando especialmente en las últimas 2 décadas. La enfermedad de Alzheimer la describió por primera vez el doctor Alois Alzheimer en el año 1906 a partir de un caso de una paciente que se llamaba August Deter que desarrolló un deterioro cognitivo y que al fallecer pues, se estudió su cerebro y se encontró las lesiones características de la enfermedad de Alzheimer, que son la presencia de unas placas, que hoy sabemos que son placas amiloide, y unos ovillos, una especie de ovillos, como si fuese una madeja de hilos en las neuronas que sabemos que están formadas por la proteína tau y que en esencia constituyen la base de lo que es el diagnóstico del Alzheimer. Lo que es la esencia de la enfermedad ya la describió Alzheimer con su primer caso, pero al principio se pensaba que era una enfermedad rara y que afectaba a gente más bien joven, puesto que la primera paciente que diagnosticó tenía tan solo 51 años. Más tarde se supo que era una forma genética de la enfermedad que afecta a gente más joven, pero normalmente la enfermedad de Alzheimer, como sabemos, afecta a gente de edad más avanzada. Y a partir de la década de los 60-70 se vio que muchos casos de lo que se llamaba demencia senil en realidad eran casos de enfermedad de Alzheimer al analizar los cerebros de estas personas. En el 84 se hicieron los primeros criterios diagnósticos de la enfermedad. En esta misma década es cuando se descubrió que estas placas que había descrito ya el doctor Alzheimer y estos ovillos en las neuronas estaban formados por las proteínas amiloide y tau, que probablemente las suenen porque son las que hoy en día consideramos como las principales causantes de desencadenar toda la cadena de neurodegeneración que acaba provocando la demencia. Muy importante, a partir de la década de los 90 y en adelante, se han ido desarrollando diferentes técnicas que llamamos biomarcadores, que nos permiten medir estas proteínas en el cerebro, ¿no? En vida. La proteína beta-amiloide y tau, hoy en día, desde hace ya tiempo, la podemos medir y detectar de manera fiable mediante una punción lumbar
y más adelante también se desarrollaron técnicas de imagen, lo que los llamados PET, PET de amiloide y PET tau, que también nos permiten detectar y medir de manera fiable estas proteínas. Incluso ya en los últimos años se han desarrollado técnicas para poder medir estas proteínas en sangre. Es decir, que a día de hoy disponemos de buenos métodos para poder medir, caracterizar los cambios biológicos de la enfermedad de Alzheimer y también, muy importante, todas estas técnicas nos han permitido conocer mejor la historia natural de la enfermedad. Y gracias a todas estas técnicas y al estudio del cerebro de muchas personas con demencia, hoy en día sabemos que estos cambios biológicos, esta acumulación de amiloide y tau, que genera una degeneración neuronal, empieza mucho antes de la aparición del deterioro cognitivo. De hecho, hasta 20 años antes del deterioro cognitivo se empieza a acumular en el cerebro de personas que no tienen síntomas cognitivos, se empiezan a acumular la proteína amiloide, la proteína tau. Esto lleva a una serie de cambios que al cabo de un tiempo acabará culminando con la aparición del deterioro cognitivo leve. Esta fase previa es la que conocemos, sobre todo en el ámbito de la investigación, como enfermedad de Alzheimer preclínica, porque son todos los cambios biológicos que preceden a la aparición del deterioro cognitivo. Entonces, como decía antes, una vez ya se ha producido unos cambios suficientemente importantes, hay una pérdida suficientemente grande de neuronas, es cuando aparece el deterioro cognitivo leve, que va progresando hasta una fase de demencia. Pero muy importante este concepto de fase preclínica que puede durar hasta 20 años porque evidentemente nos abre una puerta, una ventana muy, muy importante para la prevención. Vamos ya a hablar un poco de la epidemiología de la demencia y de sus luces y de sus sombras, porque los datos, aunque sean sombríos, hay algún espacio de esperanza, algunos datos para el optimismo. Sabemos que la demencia será una de las mayores amenazas para nuestra sociedad en las próximas décadas en base a los datos que tenemos hoy en día, ¿no? Que es que cada 3 segundos una nueva persona en el mundo desarrolla demencia. A día de hoy sabemos que más de 50 millones de personas en el mundo sufren, ¿no? La demencia y hay la previsión de que para el año 2050 este número se pueda incrementar hasta 139 millones o más de personas afectadas con demencia en el mundo. Y esto evidentemente tiene no solo un incalculable coste a nivel personal y familiar, sino que también tiene un coste económico muy importante, sobre todo para las familias y para la sociedad en general. Estas son las sombras, pero ¿cuáles son las luces? Pues hay evidencia también de estudios epidemiológicos que han mirado las tendencias en diferentes países de los nuevos casos de demencia y se ha visto que hay una tendencia a una disminución en la incidencia de demencias, es decir, el número de casos nuevos por año de demencia en las últimas décadas, básicamente en países con un nivel de desarrollo más elevado, ¿no? Como países sobre todo pues, europeos o de Norteamérica, en los que se ha visto que parece que hay una tendencia a que los casos de demencia por determinadas franjas de edad van disminuyendo con los años. No sabemos exactamente cuál es la causa, pero la hipótesis más extendida es que en la mejora en las políticas de sanidad pública, en la prevención, en el acceso a la educación, es decir, todo esto que ha repercutido en unos hábitos, unos estilos de vida más saludables y un mayor control y prevención de las enfermedades, sobre todo cardiovasculares, podría haber tenido un efecto beneficioso sin quererlo, ¿no? Sin buscarlo, pero podría haber tenido un efecto beneficioso para prevenir la demencia. Es decir, que hay datos que apuntan a que la prevención de la demencia no solo es posible, sino que podría estar ya sucediendo, incluso sin que nos hubiésemos dado cuenta. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para la demencia? Hablaremos de dos grupos de factores de riesgo, los que no podemos modificar y los que sí podemos modificar. Entre los factores de riesgo no modificables tenemos la edad, el sexo, cuanto más edad, más riesgo de demencia, el sexo femenino, que también se asocia a un mayor riesgo de Alzheimer en particular, y también la genética. En la genética, en la enfermedad de Alzheimer, el factor de riesgo más importante es la variante E4 del gen ApoE. El gen ApoE es un gen que tiene tres formas diferentes.
Dos de ellas tienen un riesgo más bajo de desarrollar Alzheimer y la forma E4 es la que tiene un riesgo aumentado respecto a las otras dos. Estos factores de riesgo que no podemos modificar, se estima que comprenden el 55% del riesgo de desarrollar demencia. Pero esto quiere decir que hay otro 45% que corresponde a factores de riesgo que sí que podemos modificar si actuamos de manera preventiva, ¿no? Estos factores de riesgo son varios, pero se han identificado, sobre todo, hay 14 factores de riesgo que se han ido identificando que tendrían un mayor peso en el riesgo de demencia, como son el bajo nivel educativo, la pérdida de audición, los niveles elevados de colesterol, la depresión, los traumatismos craneales, el sedentarismo, la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, un consumo excesivo de alcohol, el aislamiento social, la polución ambiental y la pérdida de agudeza visual. He visto también que estos factores de riesgo actúan en diferentes etapas de la vida, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues el acceso a la educación es importante en la infancia, hay otros factores de riesgo que pues, tienen más importancia en etapas intermedias de la vida y algunos otros en etapas más avanzadas de la vida. Por lo tanto, esto pues, nos da una idea de que hay margen para poder prevenir el deterioro cognitivo. Sin embargo, este tipo de datos provienen de estudios, digamos, observacionales, donde se estudia personas con diferentes factores de riesgo y se ve cuántas desarrollan demencia y cuántas no, pero para demostrar si estos factores de riesgo realmente, si actuar sobre estos factores de riesgo puede contribuir a disminuir el riesgo de demencia, hace falta hacer estudios específicos que miren, que comparen personas en las que se actúa de manera más intensiva o menos sobre esos factores de riesgo. Entonces, en algunos casos tenemos evidencia de esto, ¿no? De qué pasa si actuamos de manera más intensiva sobre algunos factores de riesgo. Por ejemplo, en el caso de la actividad física, hay muchos estudios que en algunos casos han concluido, ¿no? Hay una evidencia bastante sólida de que una mayor cantidad de actividad física se asocia a un riesgo reducido de desarrollar deterioro cognitivo, incluida la enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, por ejemplo, en cuanto a la presión arterial, la hipertensión, hay un estudio de hace unos pocos años en el cual se demostró que un control intensivo de la presión arterial, es decir, actuar de manera, digamos, más agresiva para controlar la presión arterial, podía reducir la incidencia de la demencia. Y también hay algún estudio, algún ensayo clínico que ha mostrado cómo la dieta mediterránea se asocia a un mejor rendimiento cognitivo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ya no son solo estudios, digamos, en los que se observa, sino estudios en los que se interviene, que han mostrado que actuar sobre determinados factores de riesgo modificables podría contribuir a disminuir el riesgo o a preservar las capacidades cognitivas a lo largo de la vida. También hay un factor de riesgo que se habla mucho últimamente, que son los trastornos del sueño, ¿no? El sueño. En este caso, todavía no tenemos mucha evidencia de que mejorar el sueño disminuya el riesgo de deterioro cognitivo, pero sí que hay varios estudios que muestran que las personas que duermen peor o que tienen más trastornos del sueño tienen mayor riesgo a la larga de desarrollar deterioro cognitivo. Incluso hay un estudio que atribuye hasta un 15% del riesgo de Alzheimer a los trastornos del sueño. Eso todavía hay que acabar de estudiarlo, pero también es un factor de riesgo sobre el cual también podríamos actuar. Hay que tener en cuenta por eso que la contribución de cada uno de estos factores de riesgo, como la hipertensión, la dieta, el ejercicio físico, el sueño, seguramente es pequeña, ¿no? El tamaño del efecto que actuamos sobre uno de estos factores de riesgo seguramente será modesto. Con lo cual, es poco probable que tengamos un efecto importante de prevención si solo nos focalizamos en uno de estos factores de riesgo o en pocos. Lo que hay que seguramente tiene más probabilidad de tener éxito es actuar sobre múltiples factores de riesgo al mismo tiempo y de manera personalizada, ¿no? Pues porque no todo el mundo tiene los mismos factores de riesgo, sino pues actuar sobre aquellos factores de riesgo que estén más que tengan cada persona, ¿no? Este concepto es el que llamamos de intervenciones multidominio. Son intervenciones para prevenir el deterioro cognitivo que no se focalizan en un único factor de riesgo, sino que actúan simultáneamente sobre varios factores de riesgo para maximizar este efecto beneficioso. Y esto me lleva a la siguiente parte de la charla, ¿no? Las intervenciones de multidominio. Hemos un poco explicado lo que son y hablaremos de algunos ejemplos
de estudios que han utilizado estas intervenciones multidominio para intentar demostrar que es posible prevenir el deterioro cognitivo. El ejemplo más importante en este sentido es un estudio que se llama FINGER, que es un estudio que se publicó ahora hace unos años, en 2015, y es un estudio realizado en Finlandia y que es muy conocido porque es el estudio que seguramente hasta día de hoy se ha hecho de manera más rigurosa y ambiciosa para demostrar los beneficios de una intervención multimodal como la que estaba describiendo, ¿no? En este estudio invitaron a participar 1.200 personas con edades comprendidas entre los 60 y 77 años y que fueron seleccionadas en base a un riesgo aumentado de desarrollo de demencia, sobre todo porque tenían factores de riesgo cardiovascular, pero que no tenían deterioro cognitivo. Eran personas cognitivamente sanas, pero que partían de un riesgo un poco más elevado que la población general de desarrollar demencia y que por tanto se podrían beneficiar más de estrategias preventivas. A estas personas les ofreció un programa intensivo para mejorar su patrón de dieta, para mejorar también su actividad física, hacer entrenamiento cognitivo y actividades sociales. Entraron en un programa en que todo esto se iba haciendo de manera recurrente, sesiones de ejercicio físico, dieta, entrenamiento cognitivo y actividades sociales. Y también, pues, este grupo que hizo la intervención se comparó con un grupo control, a los cuales simplemente se les dio unos consejos generales de salud, pero no se hizo una intervención tan intensiva. Lo que se vio es que el grupo de intervención, estas líneas de color rojo, al cabo de 2 años tenían una mejoría más grande en el rendimiento cognitivo. Estas gráficas de aquí, cuanto más alto es el valor, mejor es la puntuación en diferentes pruebas cognitivas y lo que se vio es que en la mayoría de ellas, la población que había seguido la intervención intensiva, las de color rojo, pues puntuaba mejor en las pruebas cognitivas al cabo de un año y de 2 años, lo cual indica que pues esta intervención podría tener un efecto beneficioso para prevenir el deterioro cognitivo. Este estudio no es el único que se ha hecho, el estudio Finger, pero sí el que ha sido más exitoso. Ha habido otras iniciativas, también cabe decir, que no han sido tan exitosas, pero que también nos dan una información importante. En los últimos años se han hecho dos grandes estudios de características similares, el estudio MAP, que se realizó en Francia, y el estudio PREDIVA en Holanda. Son importantes porque también utilizaron esta estrategia de intervención multimodal en grupos muy numerosos de personas sin deterioro cognitivo. En el estudio PREDIVA se incluyeron más de 3.000 personas y en este caso la intervención multimodal, al analizar todo el grupo entero, se vio que no había evidencia de un beneficio de la intervención, pero sí que se vio que si se restringía el análisis a las personas que tenían más riesgo de Alzheimer, porque tenían elevados los niveles de amiloide en el cerebro, ahí sí que se veía una diferencia a favor del grupo que había recibido la intervención. Es decir, que igual en una población no seleccionada, la estrategia de intervención multimodal no tenía un efecto claro, pero en el grupo de mayor riesgo para Alzheimer sí que parecía que había un beneficio. Esto nos da una idea de que igual estas intervenciones no sirven para todo el mundo y que igual hay que ir a grupos que tienen más riesgo. De la misma manera, en el otro estudio, el estudio MAP, también el estudio general fue negativo, pero se vio que al analizar los datos en un grupo que tenía más riesgo cardiovascular, ahí sí que veían un cierto beneficio. Con lo cual, de nuevo, esto indica que probablemente haya que afinar un poco las personas a las que se pueda, ¿no? Incidir cuando hablamos de estrategias preventivas. Y algunas igual funcionan para todo el mundo, otras igual que requieren más recursos y que son más intensivas, hay que reservarlas para aquellas personas con más riesgo. ¿Y en nuestro entorno hay alguna iniciativa parecida? Hay iniciativas inspiradas, ¿no? En este modelo del estudio Finger. Una de ellas es el estudio PENSA, que hemos liderado desde el centro al que pertenezco, Barcelona Beta Brain Research Center, en colaboración con el Instituto de Investigación del Hospital del Mar. Y ese es un estudio que está inspirado totalmente en el estudio Finger, donde hemos evaluado los beneficios de una intervención multimodal, de nuevo, enfocada en dieta, ejercicio, estimulación cognitiva, estimulación social, junto con un derivado del té verde que había mostrado ciertos beneficios cognitivos en personas que tienen
quejas cognitivas subjetivas y que son portadoras de un factor genético que aumenta la predisposición a sufrir Alzheimer. Y los resultados todavía no están publicados, no están en vía de publicarse, pero hemos observado que hay un beneficio lo que es la intervención multimodal. Estas dos líneas en colores son las personas que han hecho la intervención multimodal y la línea en gris son las personas que no han hecho la intervención multimodal. Hay un beneficio a nivel cognitivo de las personas que hacen la intervención multimodal y un cierto beneficio añadido de las personas que además tomaron este derivado del té verde, ¿no? Con lo cual, pues esto abre la puerta a combinar una intervención multimodal sobre factores de riesgo modificables con complementos o con posibles medicinas que tienen pocos efectos secundarios o muy escasos y que pueden también aportar un cierto beneficio. Es una línea que continuaremos investigando en los próximos años. Hay otra iniciativa también en esta misma línea, que es la iniciativa que se lleva a cabo en el centro CITA en el País Vasco, y es el estudio CITA Gogón, que es una iniciativa muy interesante, de un estudio también inspirado en estos modelos multimodales, en el cual se evalúan los beneficios cognitivos de una intervención multimodal durante un periodo de 2 años, ¿no? Estaremos atentos a los resultados de este estudio, que sin duda serán muy interesantes. Vale, y en cuanto a las perspectivas perdón, de futuro, tenemos evidencia de que actuar sobre los factores de riesgo potencialmente modificables puede añadir un beneficio, puede ser una estrategia viable para prevenir el deterioro cognitivo, pero esto, ¿cómo lo implementamos en el día a día, ¿no? ¿Cómo se puede implementar en la práctica clínica? Pues este es un tema en el que también se está trabajando, ¿no? Porque a día de hoy las personas que llegan a las consultas de las clínicas de memoria o las unidades de memoria, pues son personas mayoritariamente con deterioro cognitivo leve o demencia, a las cuales hacemos un diagnóstico clínico. En algunos casos hacemos algunas pruebas un poco más sofisticadas de biomarcadores y se les da un tratamiento sintomático. Sin embargo, debajo de esta punta del iceberg, por un lado, hay muchas personas que igual no llegan a ser diagnosticadas y que no llegan a las consultas, y luego también está pues la necesidad de poder identificar personas que puedan en el futuro beneficiarse de los tratamientos que vendrán, ¿no? Ese tratamiento, por ejemplo, el lecanemab que se va a probar ahora en Europa, pues habrá que hacer un esfuerzo para identificar mejor personas que pueden beneficiarse de estos tratamientos. Y debajo, ¿no? Del iceberg también hay todas las personas que a día de hoy están cognitivamente intactas, pero que tienen un riesgo elevado de desarrollar deterioro cognitivo, ¿no? Estas personas a veces llegan a la consulta porque notan algunos cambios, porque están preocupadas, porque su padre, su madre desarrolla enfermedad de Alzheimer, y una vez llegan a las consultas, pues se les hace pruebas de memoria, se ve que son normales y en muchos casos pues se les da el alta, o igual en algunos casos pues se vuelven a visitar al cabo de un año o dos, pero no se les ofrece ninguna estimación, no se les da ninguna información más precisa sobre cuál es su riesgo de demencia, no se les ofrecen planes o estrategias para reducir este riesgo de demencia, con lo cual aquí hay un importante, digamos, una importante laguna de conocimiento, un importante espacio que no está cubierto, de necesidades no cubiertas para personas que bien notan cambios en su memoria, pero todavía no tienen deterioro cognitivo o tienen antecedentes y algún motivo para pensar que igual pueden desarrollar demencia en el futuro, y que no somos capaces de ofrecerles gran cosa, ¿no? Estas personas, en algunos casos, pues pueden participar o en estudios de prevención o en cortes de investigación, pero son una minoría, y en el día a día, pues en las consultas, pues no tenemos herramientas para poder gestionar este tipo de casos y, por tanto, pues para poder implementar estrategias preventivas de manera más eficiente, ¿no? Entonces, esto es un tema que se está trabajando. Por ejemplo, a nivel europeo hay un grupo de trabajo que está trabajando en repensar un poco pues, lo que son las clínicas de memoria actuales para poder hacer mejor ese trabajo de prevención, ¿no? Pensar un poco cómo debería ser la clínica de memoria del futuro, para que no simplemente
digamos, se focalicen en personas que ya tienen deterioro cognitivo, sino que también puedan ofrecer un servicio para las personas que todavía no tienen deterioro cognitivo, pero que tienen más riesgo de tenerlo, ¿no? Entonces, en este grupo de trabajo se ha ideado un concepto que llaman en inglés Brain Health Service, que se traduciría como un centro o servicio de salud cerebral, que debería cumplir esta función, ¿no? De prevención, de estratificación del riesgo y de prevención del deterioro cognitivo. Este tipo de centros tendrían, digamos, cuatro pilares, que son el hacer una evaluación del riesgo para las personas que consultan, comunicar este riesgo de manera individualizada, ofrecer una estrategia de prevención personalizada en base a su nivel de riesgo y sus factores de riesgo, y también promover la estimulación cognitiva, que son cosas que pues, normalmente no se hacen en las unidades de memoria convencionales. Eh, ¿Cómo podría funcionar un centro de estas características? Pues personas que tengan quejas subjetivas en memoria o que tengan una preocupación por su riesgo de demencia, lo que decía, pues porque tienen igual antecedentes familiares, son las personas que acudirían, ¿no? A estos que serían visitadas en este tipo de centros. Se haría esta evaluación individualizada del riesgo, se comunicaría, se ofrecería un plan personalizado en función del perfil, ¿no? Personas que tengan un riesgo bajo de demencia, pues en estas personas probablemente se les puede dar un mensaje tranquilizador de que usted tiene un riesgo muy bajo, por lo tanto no hace falta hacer un seguimiento clínico más allá de esta visita, pero se les puede ofrecer, en base a la evidencia actual, consejos personalizados, ¿no? Pues usted tiene, no sé, pues este factor de riesgo, pues focalícese en este factor de riesgo y se les puede proponer participar igual en estudios más de prevención primaria, ¿no? Para personas que tienen un riesgo bajo de demencia. Personas que tengan unos niveles ya más intermedios o altos de riesgo, pero que no tengan deterioro cognitivo en este momento, pues les puede ofrecer planes ya más personalizados de prevención, como estas intervenciones multimodales, o participar en ensayos clínicos de prevención, o hacer un cierto seguimiento clínico según el perfil de riesgo, más o menos espaciado. Y si hay personas que, pues, efectivamente ya tienen un deterioro cognitivo leve o una demencia, en este caso, pues ya seguirían la vía habitual de manejo en las clínicas de memoria. Pero este es un esquema que podría dar, digamos, salida a estas consultas que cada día nos encontramos con más frecuencia en las unidades de memoria o en los centros de salud primaria y que a día de hoy, pues, en la mayoría de los casos igual no reciben pues probablemente la atención que sería necesaria. En conclusión, para ya ir cerrando la charla y dejar el espacio para las preguntas, las demencias son un reto global que amenaza a nuestras sociedades. Hay datos que apuntan a que la incidencia de demencia está disminuyendo en países con políticas de prevención y salud pública más avanzada, lo cual nos lleva a concluir que probablemente actuar sobre factores de riesgo pueda estar dando ya sus frutos. Y hay estudios epidemiológicos que también muestran que hasta un 45% del riesgo de demencia podría deberse a factores de riesgo potencialmente modificables. Por lo tanto, también hemos visto que hay estudios que muestran cómo, perdón, hay un punto repetido, que muestran cómo actuar sobre estos factores de riesgo realmente podría tener un beneficio, pero ahora hace falta implementar este conocimiento, ¿no? Y elaborar planes personalizados para poder estimar y reducir el riesgo de demencia en personas con quejas cognitivas subjetivas o con una percepción de riesgo aumentado de deterioro cognitivo. Y nada más, con esta diapositiva ya concluyo la charla y queda el espacio abierto para preguntas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Oriol. Sin duda nos has facilitado información destacada sobre la importancia de la prevención del deterioro cognitivo y que debemos tomar nota, ¿no? De esos 14 factores de riesgo modificables y trabajar en ellos. Y la propuesta que hacéis, ¿no? De intervenciones multidominio, actuando sobre varios factores de riesgo y de forma personalizada, ¿no? Para reducir el riesgo de demencia. Y sin olvidar, ¿no? El valor de la salud cerebral,
y la propuesta que hacéis de centros específicos que trabajen en ello. Bueno, a continuación vamos a dar paso a alguna de las preguntas que hemos tenido en el chat durante tu intervención. Bueno, en un momento dado que hablas de la evolución del deterioro cognitivo en demencia, pues bueno, preguntan, ¿qué porcentaje de personas con deterioro cognitivo evoluciona a la demencia? Sí, esto, las cifras pueden variar un poco, pero como norma general, en torno a, se estima, también depende de la causa, pero más o menos en general, en torno a un 10% al año de las personas con deterioro cognitivo leve podrían evolucionar a demencia. Esto, a día de hoy que tenemos estos biomarcadores, pues sabemos que si son personas que tienen biomarcadores alterados de la enfermedad de Alzheimer, este porcentaje podría ser superior, pero en términos generales, en torno a un 10%. Hay que tener en cuenta que al final el diagnóstico de deterioro cognitivo leve o demencia, lo que estamos es describiendo una situación, digamos, una situación clínica, ¿no? Pero el pronóstico depende totalmente de la causa. El deterioro cognitivo leve, es un proceso dinámico. No todo el mundo que tiene deterioro cognitivo leve progresa a fase de demencia y sin duda es un riesgo importante de desarrollar demencia, pero hay personas que pueden o bien estabilizarse o incluso revertir y volver a una condición normal. Esto depende de la causa. Por ejemplo, cuando hay una causa como, pues nos encontramos habitualmente, pues por ejemplo, trastornos depresivos pueden, por ejemplo, hacer que haya cambios cognitivos que en un momento dado pues podamos etiquetar como diagnóstico, como deterioro cognitivo leve, pero que con un tratamiento apropiado pues puedan volver a la cognición normal. Pero sí, en torno a un 10% en términos generales pueden progresar a demencia cada año. Perfecto. Bueno, una pregunta concreta que veremos, Oriol, si puedes conocer todos los tipos de estudios que se están haciendo. Pregunta una persona, entiendo que ella es de Galicia, porque pregunta, ¿se sabe si en Galicia hay algún tipo de estudio en marcha sobre prevención de población diana? Por ejemplo, casos de padre y madre con demencia. La verdad es que ahora mismo no me viene a la cabeza en Galicia específicamente un estudio de estas características. Lo tendría que mirar, pero no que yo sepa, pero evidentemente no quiere decir que no exista. En todo caso, creo que es algo igual a preguntar más en la red local, pues igual en servicios de neurología, en las unidades. Yo creo que lo mejor para cualquier comunidad, igual es, si hay un interés, es buscar contactar con las unidades de memoria, de Alzheimer, de los hospitales de la zona, o si hay centros como el nuestro pues que también se dedican a la investigación de Alzheimer, pues preguntar ahí directamente. Pero ahora mismo no me consta, pero No no quiere podemos decir que llegar a igual existe y conocer no todo, lo conozco. no podemos llegar a conocer todo lo que hay. No. Vale. Vale, preguntan, al hablar de alimentación saludable preventiva, ¿puedes desarrollar algo más sobre algunos alimentos Ujú. específicos? Claro, sí, en el tema de la alimentación, sobre todo lo que ha mostrado más beneficios es lo que llamamos la dieta mediterránea. Y aquí tiene importancia, por ejemplo, pues hay un tipo de alimentos que tienen un contenido de un tipo de ácidos grasos poliinsaturados que tienen beneficios a nivel cardiovascular y cerebral. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Esos ácidos grasos omega 3 que sabemos que se encuentran, por ejemplo, en el pescado azul, ¿no? También se encuentran en frutos secos como las nueces, también se encuentran en las legumbres, ¿no? Por tanto, son ya tres tipos de alimentos que es importante incluir en la dieta. Y luego también pues a un alto contenido en fibra, ¿no? Pues también con fruta, verdura, tiene que estar también en la base de la alimentación. Y el aceite de oliva virgen, ¿no? También pues, es importante para la dieta. Y luego hay otros alimentos que, por el contrario, es mejor o bien evitar o reducir su consumo. Por ejemplo, pues todo lo que sean ácidos grasos saturados, ¿no? Es que son los ácidos grasos, digamos, malos, entre comillas, que podemos encontrar pues, en quesos, embutidos, ¿no? Que, bueno, pues, evidentemente pues, a mucha gente le gustan, pero la cuestión es minimizar el consumo. No quiere decir que no se puedan comer, pero minimizar el consumo porque cuanto más consumimos, más riesgo. Y luego también, pues en cuanto a la carne, por ejemplo, la carne, eh, si se come carne, pues mejor comer carne no blanca, ¿no? Como pavo o pollo, mejor o conejo, mejor que carne
vacunos, de ternera o carne de cerdo, que también es más grasienta. Y sí, sobre todo este tipo y también evitar el consumo de carbohidratos refinados, ¿no? De pues bollería o cosas con azúcar, este tipo de cosas, pues también limitar el consumo. Sobre todo, primar el consumo de todo lo que he dicho al principio y limitar el consumo de esas otras cosas. Vale. Tenemos otra pregunta, bueno, dos preguntas quizás que están relacionadas. ¿Está el sistema sanitario actual preparado para llevar a cabo el diagnóstico temprano de la demencia y promocionar los estilos de vida saludables para reducir esos factores de riesgo? Y también va unido, ¿no? Si existen programas específicos de prevención en en el sistema nacional o en los autonómicos. Sí, no, son muy buenas preguntas. No, yo creo que falta mucho trabajo, ya no para la prevención, que ya es ir ¿no? Mucho más allá, sino que incluso para lo que vendrá, ¿no? Para los tratamientos que vendrán, ¿no? Cuando sean aprobados ¿no? Pues si se van aprobando en los diferentes países europeos, solo para identificar bien las personas que tienen ya deterioro cognitivo y que tienen, digamos, biomarcadores positivos, esto ya requeriría un aumento importante de las capacidades actuales, porque actualmente no todos los centros ¿no? en el territorio español tienen ya el acceso, aunque cada vez hay más, no todos tienen acceso a biomarcadores, ¿no? No todos tienen la capacidad de, no sé, hospitales de día, de resonancia magnética, para poder empezar a hacer este tipo de tratamientos más avanzados. Y en cuanto a la prevención, pues no, yo creo que es algo que está muy todavía en sus inicios, que no hay todavía iniciativas bien organizadas, ¿no? Que hay algunas iniciativas más igual específicas, de centros específicos, pero que no hay todavía unas iniciativas bien articuladas, ¿no? Y que requerirán también pues trabajar mucho con atención integral, ¿no? Pues centros especializados en colaboración con la atención primaria. Esto pues yo creo que se ha hecho muy bien en el campo del cardiovascular, ¿no? De la hipertensión, de la diabetes, también, ¿no? Pues en el campo del cáncer, con los programas de cribaje, pues de cáncer de mama, de cáncer de próstata, de cáncer de colon, lo cual yo creo que todavía hay mucho por hacer, pero se puede hacer, porque se ha hecho. Entonces yo confío en que ahora además que cada vez tenemos más herramientas, que van apareciendo tratamientos, todo esto yo creo que va a ayudar, ¿no? Y a hacer de estímulo para que se empiece a pensar y a tomar más en serio la prevención del deterioro cognitivo. Ujú. Bueno, una pregunta que la podemos relacionar, se puede relacionar quizás con alguno de los factores de riesgo, ¿no? También, o de la estimulación cognitiva, ¿no? Bueno, pregunta sobre el efecto de los juegos de mesa en funciones cognitivas de los adultos, si hay evidencias. Y esto, bueno, igual evidencia específica, hay evidencia de que pues, la estimulación cognitiva en general, hay cierta evidencia de que puede ayudar el entrenamiento cognitivo. Esto es un poco diferente de lo que es un juego de mesa. Como idea general, la idea es intentar también diversificar un poco el tipo de actividades y también que haya un cierto componente de reto, ¿no? Porque al final, pues si hacemos sudokus, lo que estamos entrenando es hacer sudokus. Mejoraremos en hacer sudokus, pero eso no quiere decir que igual mejoremos otros aspectos de la cognición. Pero cuantas más cosas trabajemos desde pequeños, ¿no? También el concepto es que vayamos aumentando nuestra reserva cognitiva, que nuestro cerebro vaya haciendo más y más sinapsis y reforzando estas sinapsis para que si eventualmente aparece una patología como la enfermedad de Alzheimer, cuanto más tupida sea nuestra red neuronal, por decirlo de alguna manera, más resistente será, ¿no? Entonces, juegos de mesa, no sabría decir la evidencia específica para los juegos de mesa, pero en general cuanto más y más diverso, mejor. Es decir, juegos de mesa, sí, pero también, y también combinado con el componente social. Por ejemplo, pues una actividad muy completa es, por ejemplo, hacer clases de baile, por ejemplo, ¿no? Porque tiene un componente social, motor, pero también cognitivo, porque hay que aprender los pasos de baile. Entonces, que también hacer cosas que nos saquen un poco fuera de nuestra zona de confort, aprender un idioma nuevo, aprender, no sé, una cosa que no hemos hecho nunca. ¿No? Si es un juego de mesa que tenemos muy por la mano y que nos exige relativamente poco trabajo cognitivo, pues igual no será muy útil. Si es un juego de mesa que sí que exige más a nivel cognitivo, pues también seguro que puede ayudar. Y sobre todo, en definitiva, cuanto más, ¿no? Y más diverso, mejor.
Vale, bueno, hacer otra pregunta quizás relacionada también como método de prevención, ¿no? Es decir, si también hay alguna relación o estudios que relacionen el consumo prolongado de la benzodiazepina y la demencia. Esa también es una buena pregunta y todavía no hay una respuesta muy, muy clara. Hay estudios que muestran resultados opuestos, ¿no? Lo que sí que está claro es que las benzodiazepinas tienen, tienen consecuencias negativas a largo plazo, ¿no? Es decir, las benzodiazepinas pueden ser útiles si están bien prescritas, pues tienen utilidad para indicaciones concretas y durante un tiempo limitado, ¿no? Para un trastorno de ansiedad, para tratar el insomnio, pero siempre con el fármaco adecuado, bajo prescripción médica y, por ejemplo, en el caso del insomnio, durante un periodo corto, ¿no? De unas pocas semanas. El problema es que si se utiliza durante un periodo demasiado largo, generan dependencia. Y son fármacos que tienen efectos secundarios, que igual que nos pueden ayudar a dormir o bajar el nivel de ansiedad, también tienen efectos. Lo que sí que tienen son efectos negativos a corto plazo a nivel cognitivo, ¿no? O sea, ¿no? Muy intuitivo, ¿no? Si tomas un diazepam y haces un test cognitivo, pues no lo harás igual que si no has tomado diazepam. Ahora bien, si esto tiene una consecuencia a largo plazo, es más difícil, porque, por ejemplo, pues personas igual que tienen insomnio, igual si no tomasen esta medicación dormirían peor y esto igual también haría que aumentase su riesgo de deterioro cognitivo. Pero en cualquier caso, sí que hay algunos estudios que apuntan, no está muy claro, pero algunos que apuntan a que podría tener consecuencias negativas a largo plazo. Esto todavía está por demostrar, pero como mínimo hay algunos datos que apuntan en Ujú. esa dirección. Y lo que está claro es que a corto plazo sí que puede afectar a la cognición y que generan dependencia y que es un problema que tenemos en este país, que hay un abuso de este tipo de medicaciones y que a veces, una vez se ponen, ya no se quitan. Y eso es un problema. Sí, totalmente de acuerdo. Vale, bueno, hacer otra pregunta relacionada con la alimentación. Dicen, saber si hay estudios respecto a las intolerancias alimentarias que pueden producir inflamación en el organismo y su relación con probabilidad de riesgo de deterioro cognitivo. Sinceramente, no es un tema que yo tenga ahora por la mano ni que me suene que haya algo, a menos no está entre estos factores de riesgo, digamos, más estudiados, seguro que no. Claro, aquí intolerancia, habría que definirlo un poco qué es intolerancia. Sí que hay Ya. un caso muy concreto, que son las personas con celiaquía, pero que eso ya no es intolerancia, ¿no? La celiaquía no es intolerancia, ¿no? Sino que es ya un problema autoinmune por el consumo de gluten. Y eso sí que en estas personas sí que dentro del espectro de la celiaquía puede haber manifestaciones neurológicas, pero digamos que no está contemplado como una causa de demencia, sino más bien como una posible causa de problemas neurológicos que pueden ser variados. En cuanto a las intolerancias así en general, ya digo, no es algo que me conste a día de hoy que sea menos se ha identificado como un factor de riesgo importante para el desarrollo de... Sí que el tema de la inflamación es un tema que cada vez se ve que tiene más importancia, pero claro, hay muchos factores que pueden influir en la inflamación. Pero en este particular no me consta, a menos que sea algo o muy estudiado o que haya una evidencia sólida al respecto. Gracias, gracias, Oriol. Bueno, vamos un paso más allá, creo. Según su opinión, ¿para cuándo se cree que se estarán realmente instalados los biomarcadores para que puedan ser utilizados? Vale, a ver, los biomarcadores ya están siendo utilizados a día de hoy y hace años que sobre todo en unidades más especializadas, ¿no? En hospitales terciarios, Quizás es y hace el años, acceso a, ¿no? El acceso sí. a El poder problema es que tener. esto, pues claro, el problema es que esto, pues los biomarcadores hasta día de hoy, los que se usan en los hospitales son una punción lumbar y un PET amiloide. La punción lumbar es invasiva, tienes que tener un hospital de día, tienes que tener un equipo también formado para interpretar los resultados Ujú. y el petamiloide es muy caro y no todo el mundo lo tiene disponible y lo mismo, hay que saber interpretarlo. Esto hace que por motivos logísticos, económicos y bueno, de otro tipo, pues su uso haya sido muy restringido a ciertas unidades. Cada vez hay más gente que hace este tipo de biomarcadores y unidades igual no tan especializadas que hacen este tipo de biomarcadores, pero todavía falta. Pero digamos que en todas las comunidades autónomas hay centros que seguro que pueden hacer este tipo de pruebas, pero no están todavía, digamos, extendido su uso. Esto veremos qué pasa con los biomarcadores en plasma, ¿no? En sangre. A Sí, día de hoy, estos ujú. biomarcadores funcionan, estamos viendo que funcionan bien, ¿no? Por ejemplo, en nuestro hospital ya estamos empezando a implementarlos
pero los hacemos solo los neurólogos expertos en demencia. O sea, que sea un tema técnicamente ya resuelto, ¿no? Que puedas hacer una biomarcadora en sangre, no quiere decir que se pueda extender su uso, porque podría generar mucha confusión, ¿no? O Sí, de sea que, hecho el usuario indica sobre los no invasores, ¿no? Sobre los no claro, por la invasivos, sangre. perdóname, no Claro, invasivos. esto técnicamente ya es viable, funcionan bien. ¿Y la previsión cuál será? Pues que ahora empezamos a usarlo en las unidades especializadas porque es mucho más fácil de obtener, es más barato, pero aún requiere un cierto conocimiento sobre la enfermedad, ¿no? Y ahora nos servirá también un poco para saber qué casos, con qué casos esta prueba ya basta y en cuáles, en los más dudosos, igual pues requiere pues, una punción lumbar o un PET para acabar de afinar el diagnóstico. Pero esto sí que democratizará más el uso de biomarcadores, porque ahora, pues incluso en las unidades más especializadas, no todo el mundo lo hacemos a punción lumbar o un pentamiloide, pero sí que será más fácil hacer pruebas de sangre a más gente. Y yo creo pues que como otros problemas médicos, llegará un momento en que igual esto ya estará suficientemente, y si hay tratamientos ya más establecidos, pues que estas pruebas se puedan hacer ya en atención primaria y que haya un sistema de cribaje y que pueda ya desde primaria dirigirse los casos, ¿no? Algunos ya, pues que está muy claro, pues ya se les pone un tratamiento y otros más complejos, pues se derivan. Esto estoy seguro de que llegará, Sí. pero bueno, aún falta un poquito. Sí, ¿no? Ese deseo de que haya un cribaje anterior, que haya un trabajo en equipo, que haya más facilidad de acceso, ¿no? Desde Claro, primaria hasta neurología, que sea más rápido, ¿no? Para eso es, buscando lo que todos buscamos, ¿no? Una detección precoz, ¿no? eso Antes, es. a tiempo y precisa. Vale, creo que acabamos con otra pregunta. Eh, vale, síntomas de estrés pueden también Ujú. repercutir en un deterioro cognitivo. Sí, aunque el estrés como tal no estaba en esos 14 factores de riesgo, sí que sale la depresión, pero el estrés sí que hay estudios que vinculan el estrés crónico con un mayor riesgo de deterioro cognitivo. También es un tema por investigar, pero sí que hay estudios que lo vinculan, con lo cual pues también es un tema a tener en cuenta y vigilar el estrés crónico. Que Ujú. te puede tener un efecto agudo sobre, ¿no? Esto lo vemos mucho en la consulta, gente que está muy estresada, que nota que su memoria no va bien y cuando estén más tranquilas, pues eso mejora. Pero el efecto acumulativo del estrés sobre el cerebro sí que hay algún indicio de que podría tener también ser un factor de riesgo a tener en cuenta, sí. Ujú. Bueno, perfecto. Pues bueno, yo creo que el chat ya lo damos por finalizado. Tienes varios mensajes de gracias por toda tu exposición, gracias por las respuestas. Bueno, pues entonces ya acabamos el webinar de hoy. No sin antes agradecer a Oriol, por supuesto, haber compartido su tiempo y conocimiento con todos nosotros. Gracias, Oriol. Gracias a vosotros. Vale, por último, anunciamos el próximo webinar organizado por CEAFA, que se celebrará el jueves 12 de diciembre a las 12 de la mañana. Será el encuentro con expertos bajo el título ¿Qué significa acompañar y cuidar a una persona con demencia desde el modelo de atención centrada en la persona? Y será impartido por Lourdes Bermejo, directora de recursos, investigadora y consultora en la AICP para personas en demencia. En breve difundiremos la convocatoria por los medios habituales y abriremos las inscripciones al mismo. Ahora ya sí, damos por finalizado el webinar de hoy. Buenos días.